Sol de la tarde. Yo hoy no me quiero referir ni al tema haitiano que nos ha ocupado durante tantos días y que ya esperamos desenlace. Tampoco quiero referirme a una situación que se dio el pasado lunes, por ejemplo, con el tema de los productores de huevos ahí en Moca, y que como a manera de protesta los pequeños y medianos productores de distintos puntos del país se reunieron ahí en el emblemático monumento del agricultor, y ahí regalaron miles y miles de huevos, y esa era su forma de ellos protestar. Los regalaron a la población y lo hicieron para que no terminen pudriéndose y dañándose, como dice que ha estado ocurriendo, porque muchas de las cosas que se dijeron que se iban a hacer finalmente no se cumplieron. No, ni siquiera me quiero quedar, aunque lo tomo como punto de partida, con una información que en el día de hoy a mí me resultó lacerante, terrible, y que me hace reflexionar un poco de lo que pasa con nosotros como sociedad. Me refiero a los 6 cadáveres de esos infantes que aparecieron ahí frente a un camposanto. Detenerme, por ejemplo, en el hecho de que si el hospital, que si el Zacatecas, que si no, las reparticiones de culpa. No, me quiero quedar en lo puramente dramático, humano, ¿sí? En cómo nosotros definitivamente nos estamos insensibilizando en un nivel en que ya la dignidad aún después de muerto es una cosa terrible, en cómo nosotros vamos normalizando algunos comportamientos de situaciones que vemos y vemos en pequeño todos los días, ¿no? Y miramos hacia otro lado como es el hecho, por ejemplo, de los derechos humanos de la gente, pilares fundamentales definitivamente de nuestra Constitución, que no son de amplio conocimiento en esta sociedad, ni tampoco es una prioridad con el tema de la educación. Olvidamos los derechos humanos del conocimiento social en República Dominicana, que no ha sido por olvido, ni tampoco ha sido por azar, ¿no? Ni porque se nos ha olvidado. Históricamente, todas las estructuras del poder de nuestro país ha priorizado empoderamientos de la población, y eso lo ha hecho como sujetos de derecho acompañado de respeto precisamente de los derechos humanos. No importa, independientemente de la edad, no importa la condición, las discapacidades, la orientación sexual, el origen, si es afrodescendiente, nacionalidad, migrante, ¿qué importa de cualquier sitio? No, me quiero quedar precisamente en lo que pasa con la cotidianidad, que está permeada de tantas acciones violentas que las vemos en pequeñas, una violencia que se agudiza y se agudiza de muchas maneras y se expresa de muchas formas. Se expresa con la inseguridad ciudadana, se expresa con la inseguridad, se expresa con la corrupción, se expresa con la impunidad. O sea, no hay respuestas contundentes frente a hechos que se ven pequeños, se ven pequeños en el diario vivir, pero cuando vemos entonces todas esas expresiones en grandes, y cuando no vemos respuestas contundentes que puedan enfrentar al Estado Dominicano y sectores de poder respecto a las continuas violaciones de los derechos y a la normalización precisamente de esas violaciones, eso me preocupa, y me preocupa por el comportamiento y por la indiferencia de la gente frente a los dramas, al drama humano, fundamentalmente humano. Entonces, en nuestro país suceden tantas situaciones. ¿Cuántas veces nosotros no vemos el hecho de cómo se abusa del abuso infantil, donde personas adultas le dan pelas públicas a niños, siendo o no culpables o siendo no responsables de su cuidado? Y eso ocurre en muchas ocasiones en distintos lugares y nosotros lo asumimos como normal, pero eso tiene un impacto, y tiene un impacto bastante terrible en todas esas conductas violentas que nos insensibilizan mientras nosotros las vamos normalizando. El abuso contra la niñez, contra la adolescencia, por ejemplo, en situación de calle aquí en nuestro país. ¿Cómo vemos que cómo vemos nosotros que se legitima con la mirada a esa realidad ajena, sin culpabilizar absolutamente a nadie? Y cómo esto es un reflejo de la desigualdad social estructural. Y eso ocurre también con escenas cotidianas que vemos, incluso hasta con la Dirección de Migración, que si bien no es una decisión de Estado, lo vemos también con tanta frecuencia, y yo creo que eso tiene que ver para que casos como ese,
que a mí de verdad me terminó lacerando el alma, nos va insensibilizando y nos va haciendo que normalicemos conductas que cuando entonces se expresan en grande, y se expresan en grande precisamente producto de esa indiferencia, es cuando entonces la vemos, pero la vemos desde el morbo. Y yo creo que esa es la reflexión que yo he querido hacer, porque el silencio, que es lo que nos ha estado arropando frente a eso, tiene también muchas repercusiones sociales que todavía no se identifican aparentemente con los niveles de claridad que se refiere, quienes nos dedicamos a ver desde la profesión que nos toca esas realidades, de esas realidades que nos percatamos socialmente todos los días. Y una de esas repercusiones son los quiebres, señores, de la gobernabilidad y de esa cohesión social, pero sobre todo de esa normalización de conductas que dramatizan y que nos ponen a nosotros prácticamente como si nos estuviéramos insensibilizando humanamente, y eso tiene un impacto terrible en lo que nos ocurre como sociedad. Y luego, solo la pregunta: ¿qué nos está pasando como sociedad? Nos pasa todo lo que hemos estado reflexionando en esta tarde. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.